Les comento, bueno, nos están grabando. Bueno, a ver, hace cuestión de, no sé, más o menos 2 semanas, eh, Mati se contacta conmigo y me invita a participar de este encuentro con todos ustedes. Y la respuesta fue inmediatamente sí. Le dije, sí, Mati, sí. Pasaron 2 días y Mati, obviamente, me pregunta, che, Leo, ¿de qué vas a hablar? Y la respuesta fue, no sé qué voy a hablar. Me imagino que Mati estaba un poquito inquieto en ese momento, pero al día siguiente me concentré y dije, bueno, por lo menos empecemos por ponerle el título a la charla, y fue Levántate y anda. Y por esas coincidencias divinas del Espíritu Santo que nos tiene acostumbrados, hoy me despierto, leo el Evangelio, y es el Evangelio de Jesús diciéndole al paralítico, levántate y anda. Y les juro que cuando le puse el título a la charla, no tenía la menor idea que el Evangelio de hoy iba a tratar justamente del tema que había elegido. Y menos aún que el Evangelio del domingo pasado también se refería a este tema. Con lo cual me llenó de emoción, de alegría y de gratitud hacia Dios y hacia todos ustedes por estar presentes en este encuentro, y a todos los que tuvieron el coraje de invitarme. Y si sale este espacio, alguna idea que nos pueda nutrir a todos, es sin lugar a dudas gracias a la introducción maravillosa de El Rosario, con lo cual, obviamente, como siempre sucede, es obra de nuestra Madre, del Espíritu Santo, que nos inspira en este encuentro. Y una cosa que les propongo, si es que les parece, dado que el COVID medio que nos alejó un poquito, ¿no? Por lo menos en la medida que estén decorosamente vestidos, habiliten las cámaras, así nos vemos un poquito las caras, ¿no? Porque de pronto prender la pantalla y ver nombres, es muy lindo que esté, por ejemplo, Juan, Gino, Guillermo, pero sería lindísimo verlos, con lo cual empezar a crear un espacio como más calentito de encuentro cuando teníamos la habitualidad de encontrarnos, ya sea en nuestros retiros, en el recargado o en nuestras comunidades de fe, donde teníamos la dicha de abrazarnos, que es una de las cosas que yo por lo menos extraño un montón. Tratando de empezar a hilvanar, como les digo, no creo que es una charla, sino una compartida de ideas y reflexiones que me vienen dando vueltas desde antes de la invitación de Mati, y particularmente acentuadas con la invitación de Mati, y dije, bueno, ahora tengo que empezar a ordenar todas estas cosas, ¿no? Y no es una charla, es una reflexión entre amigos en la fe como somos nosotros, ¿no? Que estamos compartiendo un camino común. Y cualquier reflexión me parece que, como para que tenga una riqueza y una aplicación concreta en nuestra vida diaria, no puede estar fuera de un marco de referencia dentro del mundo en el que estamos viviendo actualmente. Y sin entrar a hacer un análisis para nada de la situación marco que nos rodea, sí vale la pena hacer mención a algunas de las situaciones que son, por lo menos yo personalmente vivo como desafíos. El hecho de vivir en la Argentina es un desafío, y que estamos atravesando situaciones que realmente nos enfrentan día a día, problemas sociales, problemas laborales, problemas económicos, problemas de salud, problemas de educación, de seguridad, tantos problemas que tenemos en la Argentina por resolver, y particularmente como acentuados a partir de marzo del año pasado con la pandemia
mundial y las restricciones que desde entonces estamos viviendo. Y como de alguna manera mi percepción, lo que yo estoy viendo en todo este tiempo, es como que, por lo menos en mi caso personal, obviamente hablo yo en primera persona, porque tal vez lo que yo veo es distinto de lo que cada uno de ustedes está viendo, ¿no? Pero como que veo más de cerca la muerte, más de cerca la enfermedad. De hecho, quizás en nuestras familias o en nuestro círculo de amigos hemos vivido, acompañado situaciones de enfermedad, algunas leves, unas tal vez un poquito más severas, e incluso pérdida de algún ser querido. Y nosotros todos como comunidad tenemos casos durante todo este tiempo, ya este largo año que nos toca vivir con el COVID. Hemos visto en nuestra comunidad el sufrimiento de algunos miembros de nuestra comunidad y algunos que han partido, que han ido. Con lo cual, el sentimiento que tengo es como que la muerte, la enfermedad, el sufrimiento es algo como más cercano, más palpable. Por otro lado, sin lugar a duda, el COVID nos ha cortado un poquito nuestra rutina, un poquito o mucho nuestra rutina habitual, ya sea trabajando desde nuestras casas. Yo, bueno, de hecho estoy en la oficina, yo ya volví a trabajar todos los días en la oficina desde octubre del año pasado, pero obviamente nuestros encuentros con nuestros familiares, con nuestros amigos, un poquito lo que hablábamos como comunidad, se limitó nuestros encuentros, y todo esto ha generado en muchos casos, bueno, lo que ya todos conocemos un poquito a nivel social, este sentimiento de soledad, de aislamiento, de división, de separación, y además de duda y de incertidumbre de, che, ¿cómo va a seguir esto? ¿Cómo continúa? Y la inseguridad y la incerteza es un caldo de cultivo para el temor. Y lo que yo veo es que como el trasfondo emocional en el cual estamos actuando es, en muchos casos, sea consciente o inconscientemente, estamos como conviviendo en un contexto de temor. Y esto yo lo percibo, por ejemplo, cuando prendo la televisión, prendo la radio, leo las noticias en el diario, o incluso teniendo conversaciones con cualquiera de ustedes, con nuestros amigos y familiares, es como que ya está dado desde el minuto cero, che, ¿te vacunaste, no te vacunaste? ¿Te contagiaste? Che, ¿cuántos se contagiaron de tu familia? Che, ¿cayó alguno en tu familia? ¿Se murió? Es como que casi que las conversaciones empiezan con esto, y lo que yo entonces percibo es que hay como un temor instalado, ya sea por la situación marco que mencionábamos al principio de la situación del país, y particularmente por el COVID. Y el tema del temor me parece que es un tema sumamente interesante como para abordar, y por lo menos en esta primera parte de esta compartida de ideas que estamos haciendo juntos. Y vale la pena entonces hacer alguna mención para entender qué es vivir en el temor. ¿Qué es el temor? ¿No? El temor es una emoción, y como tal es una predisposición a la acción. La emoción se define así, como una predisposición a la acción, o sea, en función del estado emocional en el que nosotros vivimos, estamos predispuestos para actuar de una manera u otra, o para no actuar, para paralizarnos. Y esa es la definición, digamos, de la emoción, es decir, el temor como emoción. Pero la emoción viene precedida al menos de dos juicios. La percepción de que hay algo que está amenazando, algo que es importante para mí y que yo puedo perderlo. Una situación de temor me alerta un riesgo que pone en peligro algo que para mí es importante y que yo percibo que no tengo los medios suficientes como para poder enfrentar esa situación de temor. Y el temor no es solo puntualmente por el COVID
o por los riesgos que está enfrentando la Argentina como nación, sino que la emoción del temor atraviesa toda nuestra vida. Podríamos decir que nuestra vida está enmarcada entre dos grandes temores. El primer temor lo enfrentamos cuando salimos del vientre materno y dejamos esa vida en la cual transcurrió 9 meses de nuestra existencia en el vientre de nuestra mamá, y donde estábamos todos cuidados, alimentados, protegidos, y de pronto salimos a la vida. Salimos a la vida y nos encontramos con un mundo nuevo que genera una situación de temor, una situación de por lo menos incertidumbre de, che, ¿qué es esto nuevo que me está pasando? Y esta situación de temor la enfrenta el bebito recién nacido, donde dice, bueno, che, antes me alimentaba mi mamá y ahora me están alimentando de otro lado. Antes el calor era natural y ahora necesito que me pongan una mantita o que me den un abrazo como para sentir el calor y la protección de mi mamá o de mi papá. O el abrazo como expresión de afecto. Y esto que le pasa a un niño recién nacido, le pasa a un niño en los primeros años de su vida, y está estudiado psicológicamente que la estructura del carácter del ser humano se estructura, se define en los primeros 6 años de nuestra vida. Y fíjense, cuando nos ponemos a pensar en un chiquito de 2, 3, 4, 5, 6 años, es un chico, es un niño, y que se está enfrentando a el mundo de adultos. Por más que tengan unos papás muy buenos que los cuidan, que los alimentan y demás, es una relación que ven al papá como un gigante, a la mamá como también una persona sumamente importante como es, pero como una persona adulta, una persona grande, y se va encontrando con situaciones desafiantes, primero en su familia, con sus hermanos, en el colegio, y este temor forma parte de nuestra existencia y es como transversal en nuestra vida. Y decíamos que en la otra punta de la existencia nos enfrentamos a otro temor, que es el temor a la muerte. Temor a la muerte que en la medida que van pasando los añitos, lo vamos viendo como un poquito más cerca el asunto, y en algunos casos nos genera la inquietud a el temor a la muerte como el fin de nuestra vida, que de hecho objetivamente lo es, de nuestra vida humana, terrenal. Y en muchos casos nos genera la incerteza porque nosotros estamos acostumbrados a tratar de vivir por nuestra cultura o en nuestro trabajo con certeza, decir, che, la certeza de que, che, muero y vuelvo a nacer, esta segunda vida, esta vuelta a la casa del Padre. Pero genera la duda de que esto efectivamente sea. Y en el medio de estos dos temores transcurre nuestra vida. Y dentro del transcurso de nuestra vida hay varios temores que enfrentamos, que lo voy a hacer lo más sintético posible, clasificarlo en dos grandes autopistas de temores. El temor a la supervivencia, ganarnos el sustento, el alimento, la comida, tener una casa, el vestido, la salud, educación para nuestros hijos. Ese es como todo un set de temores con los cuales convivimos. El temor de perder el trabajo y demás. Y el otro, que es un poquito más imperceptible, pero que define mucho de nuestra actuación en nuestra vida, es el temor a no ser queridos, no ser respetados, no ser considerados, no ser valorados, en definitiva, no ser amados. Y este temor es más sutil, no se ve tan palpablemente como los otros. Es un temor que está por debajo de la línea de flotación, pero que mueve nuestra estructura como ser humano. Ahora bien, en muchas oportunidades yo escucho hablar del temor como diciendo, el temor es una emoción negativa. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Yo no creo que haya emociones positivas o negativas. La emoción, en una oportunidad escuché que es como la lucecita de un tablero del auto que nos indica
que alguna parte de nuestro motor tiene que ser atendido, que hay que prestar atención, que hay algo que hay que hacer ahí. Y la emoción del temor no es mala, nos está indicando que ahí hay una puertita como para abrir y ver qué es lo que está pasando, por qué estoy teniendo temor, cuando no veo ningún elemento objetivo externo que me está acechando. ¿Por qué tengo temor? No es una emoción negativa, es una oportunidad tanto para conocernos y nuestro conocimiento personal, nuestro desarrollo personal a nivel humano, de nuestra personalidad, y como camino evolutivo en nuestro desarrollo también espiritual. La emoción del temor entonces no es mala. Lo que sí quizás tenemos que tener en cuenta cuando la emoción del temor se transforma o cambia a un estado emocional. ¿Qué diferencia hay entre emoción y estado emocional? Es que la emoción es la reacción puntual frente a una situación coyuntural que yo percibo como riesgosa para mi vida. A diferencia de la emoción, es que es el estado emocional a partir del cual yo salgo a vivir la vida, no ya un hecho concreto, toda mi vida. Me levanto en la alegría, vivo en la alegría, me voy a dormir en la alegría, juego a la pelota en la alegría y trabajo en la alegría. Es el transformo emocional con lo cual yo enfrento a la vida. Si es la alegría, está fenómeno. Ahora, si vivimos en el temor, la cosa ahí se empieza a complicar un poquito más. Porque los estados emocionales transcurren en muchos casos en transparencia, o sea, no nos damos cuenta que estamos viviendo en el temor. No nos damos cuenta que vivimos en la apatía, en la falta de interés, en el desinterés por la vida. Y así transcurre nuestra vida. Y decíamos que la emoción es una predisposición para la acción o para la no acción. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando vivimos en un estado emocional de temor? Frente a una situación de riesgo, nos protegemos, nos defendemos. Es natural, es lógico. Y quizás no nos damos cuenta, pero muchas de nuestras acciones o actividades en nuestra vida tomamos recaudos, defensas, para protegernos de eso que nosotros percibimos como riesgo. ¿Y cuáles son esas defensas que nosotros tenemos? Miren, hay al menos 3. Defensas psicológicas, defensas emocionales y defensas corporales. Las defensas psicológicas, lejos de ser un experto, pero menciono alguno, es, por ejemplo, la negación. Niego una emoción determinada, niego lo que me está pasando, es la negación, lo pongo debajo de la mesa y es el siga-siga. Una defensa psicológica. Otra defensa psicológica es la traslación. Yo me convierto en víctima de mi vida. Todo lo mal que me está pasando a mí, todo el aspecto negativo que yo estoy viviendo en mi vida, es como consecuencia del que está afuera, la responsabilidad está afuera. Entonces, lejos de yo tomar el timón de mi vida y ser el protagonista de mi vida, paso a ser víctima de mi vida. Otra, como decimos, es las defensas emocionales. ¿Cuáles son, por ejemplo, defensas emocionales? Me cierro, inhibo mis emociones, mis sentimientos, no me doy lugar a expresar lo que me pasa adentro mío. ¿Por qué? Porque temo a ser vulnerable. Si yo expreso que estoy triste, si expreso que tengo temor, temo ser juzgado por el mundo, temo a ser de alguna manera dañado. Entonces, esa es una defensa, las defensas emocionales muchas veces nos inspiran a vivir en una casi infertilidad sentimental o afectiva, y optamos por eso frente a los desafíos de vivir una relación amorosa con una pareja, con nuestra mujer, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Nos cerramos por temor a ser lastimados, dañados. Y esto es uno de los principales efectos del temor, es que como consecuencia de estas defensas nos vamos cerrando y sin darnos cuenta quedamos como prisioneros de nuestras propias defensas. Una imagen que pensé es como, ¿vieron en las películas los castillos medievales?
¿no? Los tipos construían flor de castillo, murallas, torres y aquello para defenderse de aquellos que venían a atacarlos, de los bárbaros. Y era macanudo, buenísimo, porque estaban protegidos ahí adentro. Pero si se quedaban encerrados dentro del castillo, y en algún momento se iban a morir porque no encontraban alimentos y no intercambiaban con el mundo. Uno de los efectos del temor es que nos cierra, nos limita y nos aísla del mundo. Por eso muchas veces, especialmente en las relaciones afectivas, ¡fum!, tomamos distancia y nos separamos para, como decíamos, no ser lastimados. Nos cierra y de alguna manera, así como yo le ponía como este ejemplo de los castillos, la gente se termina muriendo de hambre. Bueno, hay casos que la gente, casos extremos, hay gente que muere en el temor, muere en el temor. Vive desangrándose, y me viene la imagen ahora de la señora que tenía esta enfermedad en el Evangelio del domingo pasado, que se venía desangrando durante 20 años, perdiendo la sangre, que es la savia de la vida, fundamental, y se iba desangrando. Esto es lo que nos va provocando el vivir en el temor, nos va secando, nos va aislando, nos va cerrando. Y una imagen de lo que es el temor la da en forma muy elocuente la definición de la palabra temor, la definición etimológica de la palabra temor. Temor es muerte, es morte, temor, morte. Vivir en el temor es la muerte ya sea real de nuestra vida corporal o la muerte de vivir sin vida, vivir sin la pasión, sin el entusiasmo de vivir apasionadamente el amor de Cristo. Y llegamos a Jesús. ¿Qué pasa y qué nos dice el Evangelio respecto del temor? Y nos dice un montón, y no solo el Evangelio, sino toda la Biblia. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está plagado de referencias al temor, al miedo, y lo que Jesús nos dice es: no teman. Y si Jesús nos dice esto, es che, como macanudo, pero dame una pistita más, ¿viste? Porque sí, ya sé, a mí no me gusta de pronto atravesar el temor, cosas que tenemos que hacer. Muchas veces nos podemos hacer los vivillos y a querer agarrar atajos y salir del temor, porque a nadie le gusta vivir una situación de temor, pero hay que aceptar la realidad, aquello que nos desafía, y ponerlo como vector hacia el cual dirigir nuestras acciones, porque, como decíamos, el temor nos fija las fronteras de nuestra actuación. Con lo cual, si avanzamos contra el temor, no es la palabra contra el temor, si avanzamos a enfrentar al temor y lo atravesamos y lo superamos, expandimos la capacidad de acción. Es como que vemos el mundo mucho más amplio, casi infinito, de la mano de Jesús. Y miren, el Evangelio de hace 2 domingos atrás, había una escena donde Jesús, a la caidita de 1 de la tarde, agarraba una barca con sus discípulos y sale a atravesar un lago. Y en medio de la noche los atrapa una tormenta muy grande, lluvia, viento, olas impresionantes, y Jesús estaba ahí en la popa durmiendo. Estaba durmiendo en medio del tormentón, y los discípulos temen por su vida, ¿no? Temen que se van a ahogar. Entonces lo despiertan a Jesús y le dicen: Jesús, ¿no te importa que nos ahoguemos? Entonces Jesús se levanta de la popa y dice: muchachos, le ordena a la naturaleza que se calme. Y la naturaleza se calma, deja de llover, no hay más viento, no hay más olas. Y los miran los discípulos y le dicen: ¿por qué temen? ¿No tienen fe? Y la pregunta es: no temen, es decir, ¿por qué temen? Es decir, por lo menos cuando yo lo escuché, o cuando yo lo personifico, es decir, che, si estás conmigo, ¿por qué temes, flaco? Ahora la pregunta es: ¿estamos con Jesús? ¿No? Ahora bien, Jesús nos dice: no teman. Y entonces, ¿cuál es la primera pista que nos da?
Y esto, interpretación libre de Leo Marinaro, y esto, acá les comparto mis elucubraciones y en la que estoy, ¿no? Jesús nos va dando una pista, y una de las pistas es un evangelio, el evangelio donde dice no se pueden servir a dos amos, a dos señores, al dinero y a Dios, e inmediatamente nos dice, no se inquieten, no teman por el día de mañana, preocúpense por el momento presente, por el día de hoy. Si quisiésemos hacer un subtitulado de este pasaje del Evangelio en la terminología actual, diríamos, che, viví el aquí y ahora, en el momento presente, conectate con todo tu ser en el momento presente, estate aquí y ahora. Pero nuestro ser conectado con el momento presente puede no necesariamente estar conectado con Jesús. Miren, yo me acordaba cuando reflexionaba sobre esto, yo creo que tenía 18 años, había salido del ejército, yo hice la conscripción, y empezaba la facultad. Entonces estaba buscando algún método como para concentrarme y estudiar mejor y hacer más efectivo el tiempo y el estudio, qué sé yo, y estaba con eso. Y me anoté en un curso que se llama Curso de Control Mental Silva, así se llamaba. Y yo fui y lo hice, y la verdad que fue efectivo. La verdad que me fue bien en la facu, estudiaba, me concentraba, y decía, sí, esto es mágico, qué bueno que está, es muy bueno, muy, muy bueno. Con esto quiero decir, podemos estar en el aquí y ahora, en el presente, con nuestro ser, después podríamos ver qué definimos por ser, es todo otro mundillo, ¿no? Podemos estar conectados con el momento presente y ser efectivos en las cosas de nuestro día a día, y no necesariamente estar conectados con Dios. Y ahí Jesús nos da una segunda pista que para mí es una autopista, que es la Juan 15, la parábola de la vid y del viñador. Para mí es fabulosa, los invito que la lean, la rumien y la mediten detenidamente, porque tiene un montón de elementos riquísimos. A mí, por lo menos en mi vida de fe, me está ayudando mucho. Una de las cosas que dice Jesús, se dice, yo soy la verdadera vida. Y acá hago como un paréntesis de la línea argumental que vengo siguiendo, como para hacer una reflexión, porque me toca en lo personal. Jesús dice, yo soy la verdadera vid. No dice, che, yo soy la vid. Dice, yo soy la verdadera vid. Porque en el mundo en el que nosotros vivimos, yo creo que todos los seres humanos de todos los tiempos tuvieron muchas propuestas de vivir su espiritualidad, su fe, de tratar de lograr la felicidad y la paz. Pero Jesús nos dice, yo soy la verdadera vid. En este momento en el que vivimos, y gracias a los fantásticos medios de comunicación que tenemos, es como que la oferta de una felicidad cercana y a corto plazo se ve multiplicada por un montón de alternativas, muchas veces muy bien intencionadas y que muchas veces nos pueden ayudar en nuestro camino de fe, pero guarda, no son la verdadera vid. Son vides que quizás arriman la bocha, pero la verdadera vid es Jesús. Con lo cual, si estamos enfrentando una situación de temor, podemos ir a algún cursito, vamos a Jesús, es el camino más corto y más seguro. Entonces dice, yo soy la verdadera vid, mi padre es el viñador, y ustedes son los sarmientos, o sea, son las ramitas del árbol. Y lo que nos dicen es, lo que nos dice Jesús a cada uno de nosotros es, permanezcan en mí, permanezcan en mí. Si yo permanezco en Jesús, voy a dar fruto. Todos nosotros vamos a dar fruto. Y esto es lógico, porque nosotros agarramos del jardín de nuestra casa o del barrio o de una plaza una ramita, decimos, ¡sac!, la sacamos del árbol y vemos que a las horas se va secando y a los 2 días es una rama totalmente seca. Y Jesús dice, separados de mí no pueden hacer
nada. Nada. O sea, podemos hacer todas las cositas que nos tocan hacer en el día a día, el contrato yo como abogado, cada uno en su laburo, podemos hacer estas cosas y las podemos hacer, qué sé yo. Ahora, de lo que realmente se trata la vida, no podemos hacer nada. O sea, y Jesús es terminante. Y cuando se pone terminante Jesús, démosle bola, ¿eh? No pueden hacer nada. ¿Y qué es esto? Es decir, es como pertenecer al árbol de la vida. Si yo me desgajo, dejo de ser parte del árbol, muero. Es el temor, ¿no?, que hablábamos antes, es la muerte, porque me separo del árbol de la vida. Y me separo ya sea porque me arrancan, o me arranco, o porque dejo de recibir la savia del árbol de la vida. Que yo hago un paralelismo con el Espíritu Santo, porque recordamos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Si sacamos el Espíritu Santo de nuestro ser, nos morimos. Y Jesús nos dice entonces, no solo se trata de ser en el aquí, ahora, presente, sino de ser y permanecer en Cristo para dar fruto. Y para dar fruto y para que su gozo sea perfecto. Mire, con relación a esto hago dos paralelos en el análisis respecto del temor. En primer lugar, Jesús nos invita a vivir el momento presente, del día de hoy, y no preocuparnos por el de mañana, ni quedar condicionados por nuestro pasado. Vivir el momento presente, no se preocupen por qué comerán, qué beberán, con qué se vestirán. Vivan el momento presente. ¿Qué es lo que, en contraposición de esto, nos ofrece el temor? El temor nos ofrece vivir en el futuro. Yo estoy hoy acá viviendo una situación que me atemoriza y yo solo seré feliz si logro tal o cual cosa. Cuando logre esos espejitos de colores que me compro, me vende la sociedad, yo voy a ser feliz. Hasta tanto vivo en la felicidad, en la infelicidad, en la insuficiencia, en la escasez, en la insatisfacción. Hasta una canción de los Rolling Stones dice eso. Dice, I can get no satisfaction. No puedo conseguir satisfacción. Lo dice Jesús y los Rolling Stones. O sea, no puedo vivir, busco, viviendo en el temor, mi centro está en el deseo permanente. Vivo deseando tener algo, presumiendo que cuando lo obtenga, voy a vivir en paz. Mientras tanto, soy un infeliz. ¿Qué nos dice Jesús? No, flaco, viví el momento presente, aprovechalo, concéntrate, no te preocupes por el futuro. Estate conectado conmigo. Y estando conectado conmigo, ya no vas a vivir en el futuro y en el deseo, vas a vivir en el gozo, Ahora bien, ¿cómo seguimos con esto? No solo Jesús nos dice que vivamos en el ser y en el permanecer. Jesús da un pasito más. Y sigo en el Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 17. Toda esta parte del capítulo 15, 17, es lo que se llama el discurso de despedida de Jesús. El discurso de despedida es porque son las palabras finales, el mensaje final de Jesús a sus discípulos. Y les dice todo esto que compartimos, y en el capítulo 17, Jesús se pone a orar en una imagen que a mí me emociona, me conmueve, es Jesús. Se pone a rezarle al Padre y le dice, Padre, te pido, así como yo soy uno en vos y vos sos uno en mí, te pido que ellos sean uno en nosotros. Jesús entonces nos habla del ser, del permanecer, y nos habla de la unidad. ¿Qué es esto de la unidad? Es ser uno con la Santísima Trinidad. Es abrir nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma, y dejar que nos inunde el amor de Dios. Y fundirnos en la Santísima Trinidad.
Es lo que decía San Pablo, dice, ya no soy yo el que habita en mí, sino es Dios quien vive en mí. Y esta es el mega trampolín olímpico para la santidad, porque ya dejo yo de ser el que toma las decisiones, ya el control de la barca lo tomó Jesús. Y a partir de ese momento, mi vida tiene como centro y eje Dios. Salgo al mundo a vivir la vida desde Dios. Vivo la vida inspirado en Dios. Vivo una vida entusiasmada. Y estas dos palabritas que se las acabo de decir no son fortuitas. Las elegí especialmente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos entusiasmados, vivimos, en la palabra etimológica es en espíritu. Yo estoy conectado con mi espíritu, con el eje, con el amor creador de Dios Padre. Es en espíritu, yo actúo en mi espíritu conectado con la fuente del amor infinito de mi vida, de nuestra vida, del mundo y del universo, que es Dios. Actuamos inspirados y actuamos entusiasmados. Entusiasmados es en Teos, en Dios. Quiere decir que yo no solo actúo conectado con mi espíritu, sino que estoy conectado con Dios, con el amor infinito de Dios. Ahora, para que esto suceda, para estar en el ser, para estar en el permanecer y para estar en la unidad de Dios, necesitamos abrirnos. Y esto choca con el temor. El temor, como decía, nos cierra, nos hace prisioneros. El amor nos libera. Entonces, es como ese pasaje del Evangelio donde Jesús cura al sordo mudo y le dice, Efatá, Efatá, ábrete, ábrete. Etimológicamente es, sé abierto a la vida. Enfrenta incluso tus temores hasta que puedas aceptarlos, enfrentarlos, atravesarlos y aprender a partir de ellos. Abrámonos al amor de Dios. Y al abrirnos también al amor de Dios, por lo menos para mí, ahí nos encontramos también con nuestra dignidad de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ahí nos encontramos con otro pasaje del Evangelio que dice, Jesús dice, ustedes son sal de la tierra y son luz del mundo. No nos dice como el temor, vas a ser luz si haces tal o cual cosa, o vas a ser sal si haces tal o cual otra. Nos dice, ustedes son sal de la tierra, son luz del mundo. Lo que pasa es que muchas veces nuestra vida la tenemos, y hablo en primera persona, muy ocupada en mis errores, en mis insuficiencias, en mis limitaciones y en mis pecados, que no digo que no los tengamos que atender, obviamente, porque ahí, atravesando y aceptándolos y superándolos, ahí está nuestro camino evolutivo como seres humanos y nuestro desarrollo espiritual en nuestro camino hacia Dios. Pero también entrar en contacto con nuestra luz interior. Somos luz del mundo. Dios nos puso en el mundo para iluminar un mundo que en muchos casos nos puso, está viviendo en tinieblas. Tenemos una responsabilidad por ser parte de la familia de Dios y por ser cristianos. Muchas veces tenemos como esas lámparas que están empolvadas y la luz se ve muy, muy difusa. Atrevámonos a abrir nuestro corazón y a expresar, manifestar e inundar a nuestra vida de todos los dones, de todas las virtudes que Dios nos regaló. Y con relación a la sal, es darle gusto a nuestra vida, darle gusto a nuestras relaciones matrimoniales, con nuestros hijos, con nuestros padres, aquellos que todavía tienen la dicha de tenerlos, con nuestros amigos, en la sociedad, como nación. Tenemos que ser, o estamos llamados a ser, sal de la tierra, pero no ser luz y sal desde un punto de vista
vanidoso, egocéntrico o arrogante, yo soy luz del mundo, yo soy la sal, qué grosso soy. No, no, no. Fíjense la imagen que utiliza Jesús. Jesús utiliza la imagen de la sal. Cuando nosotros le ponemos sal a una ensalada, la salamos, la revolvemos y decimos, qué rica que está la sal. Che, ¿dónde está la sal? No se vio. Y nosotros no estamos llamados a hacer, o quizás sí, puede ser, pero digamos, es desde una posición de total humildad. ¿Por qué de humildad? Porque estoy unido, porque pertenezco y estoy unido, fundido en Dios. ¿Qué me importa ya si lo hizo Juancito, Pedro o Martín? Yo estoy fundido en Dios, yo soy para Dios. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con levántate y anda? Decíamos que, yo les compartía que el temor no solo nos encierra, nos aísla, nos desconecta del presente, nos hace vivir en la escasez y en la insuficiencia, sino nos hace, en algunos casos extremos, a morir por temor, o por no tener el coraje de enfrentar al temor y vivir una vida de semi-muertos, sin coraje, sin pasión, sin entusiasmo, no, sin inspiración. Es de alguna manera morir por temor, o vivir una vida de muertos. Y por eso hago referencia al Evangelio el Evangelio de hoy, que habla concretamente, levántate y anda, que es el paralítico. Y puedo hacer también podemos hacer un análisis, un paralelismo. Así como este hombre padecía de parálisis y no podía caminar, nosotros podemos correr el riesgo de, si seguimos viviendo en el temor, vivir en la parálisis de nuestra acción y de nuestro llamado y de nuestra responsabilidad y de nuestros llamados como hijos de Dios. Podemos quedar paralizados por el temor. Entonces Jesús nos dice, levántate y anda. Y en el Evangelio del domingo, uno de los jefes de la sinagoga lo va a buscar a Jesús porque su hija estaba agonizando. En el camino se encuentra con esta señora que así mencioné antes, que venía desangrándose, hasta que finalmente llega a la casa y le dicen, señor, no entres porque la chica ya murió. Entonces Jesús entra de todas maneras y me emociona un poco. Entra a la casa con los padres, toma la mano de la chiquita y le dice, Talita cum, Talita cum. Niña, yo te ordeno, levántate. Niña, yo te ordeno, levántate. Talita cum. Y la niña renació, resucitó. Y hoy lo que yo siento es que profundamente que Jesús nos dice, niño, niña, mujer, hombre, talita cum, levántate, despertate del temor, de las tinieblas, del temor de un mundo mediocre y que vive en las tinieblas. Levantémonos como seres humanos, levantémonos como familia, talita cum como sociedad, talita cum como nación, talita cum como iglesia, y desde ahí salir al mundo. Desde ahí nos levantamos frente a todas las situaciones que son de temor y que nos encierran y de alguna manera nos van matando. Jesús nos invita, talita cum, levántate y anda. Y como resumen de todo esto, escribí esto que se lo comparto. Dice, frente a la muerte que nos presenta el temor, Jesús nos ofrece la vida en el amor. Ante la muerte en que vivimos, cuando vivimos en el temor, Jesús nos dice, como a Lázaro, que estaba muerto, levántate y anda.
ser, más permanecer, más unidad. No solo se trata de ser y vivir cada instante del momento presente, sino que se trata de ser y permanecer en Cristo. Solo permaneciendo en Él e impregnando cada célula de nuestro cuerpo y toda nuestra alma de su infinito amor, podremos ser sal que da gusto a la vida y ser luz a un mundo plagado de tinieblas. Solo así podremos dar fruto, solo así nos encaminaremos a la santidad, que es la unión con Cristo nuestro Señor. Solo siendo y permaneciendo en Cristo, seremos uno con toda la humanidad, con toda la creación, con Jesús y con Dios. Solo así seremos uno. Que todos seamos uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Este es el rezo de Jesús antes de su pasión. De la escasez e insuficiencia del temor a la vida en abundancia. Del amor de Dios, yo te ordeno, levántate y anda. Hoy Jesús nos dice, Talita Kum, que nos levantemos como personas, como sociedad, como nación, como iglesia, levantémonos en Él, con Él, para Él, y que nuestra vida sea una vida en abundancia y que nuestra canción y que nuestra vida sea una canción de amor. Y termino con una oración de Santa Teresita que dice, permítenos que este conocimiento, el conocimiento de Dios, penetre hasta nuestros huesos y permítele a nuestra alma la libertad de cantar, bailar, alabar y amar. Gracias. Gracias, Leo, querido. Gracias, muy bueno. Muchas Leo. gracias, Leo. Gracias, Leo. Impresionante, Gracias, muy Leo. bueno, Gracias por el Muy tiempo. bueno. Muy bueno. Excedí un poquito, ¿no? Excelente. No podía faltar a la regla. Ah, bueno. Nadie Ya esperaba sabemos que con vos menos. no hay tiempo, Leo. Tenía el whisky a las 8, se me atrasó, pero bueno, ahora Te lo tomarás 8:15, ¿qué problema hay? no hay problema, exactamente, no hay problema. Qué bueno verlos, ¿eh? Sí, lo mismo, un placer. A todos, a todos. Che, Antonio, ¿está complicado? ¿Hay buenas intenciones, Cachuchi? ¿Alguien sabe? Un poco. Antonio se pero había caído en bicicleta. no. Cayó de la bici, ¿no? Se cayó de Sí, la pero bici. no está grave, no tiene No, ya. ningún problema. Ah, Yo hablé con de él, que bici. había caminado y todo, tuvo... pensé que era COVID, no, de bici. No, se pegó un flor de palo en bici. No, nada se más. pegó. Nada más y nada menos. Estaba Eso en por no usar Francia ahí. rueditas. Estaba en la carrera en Francia con el letrero que puso, que era un despelote sí. de fútbol. Qué bárbaro. Qué locura, qué locura. Sí, la agarraron, la detuvieron. Ah, la Sí. tuvieron al final porque la estaban Sí. buscando, sí. Qué bárbaro. Sí, la tuvieron. Qué vergüenza. Leo, querido, un enorme placer. La verdad que qué lindo que es escucharte, ¿no? Qué Bueno, lindo para que mí es eso escucharte. La verdad que muchísimas gracias por tu generosidad, ¿no? De compartir con nosotros y de verdad que qué lindo reflexionar, ¿no? Hacíamos por ahí, como estábamos muteados con Fabi, hacíamos algún comentario entre nosotros, ¿no? Pero de verdad qué lindo que es poder reflexionar y reflexionar juntos, ¿no? Entre tiempo nos da esa posibilidad. Así que la verdad que nada, agradecerte. Aparte diste el puntapié inicial, ¿no? De esta serie vamos a tener charlas cada 2 semanas seguramente, ¿no? Que es lo que estableció la comisión finalmente, después de escuchar a todos los coordinadores. Así que la verdad que además nos diste el puntapié inicial, y la verdad qué lindo tema, ¿no? Esto de, porque nos está pasando el tema de que nos quedamos como muy caídos a veces con lo derrotista, diría, con nada, uno abre el diario, claro, sí. O sea, que se pasan cosas y tenemos temor de tantas cosas, ¿no? Yo pensaba mientras vos hablabas, la verdad que agradecerte. No, para mí es un placer y bueno, son de los pocos locos que me escuchan, así que... te cuento una así, nuestra de interna. Fabi me dice, qué bien que habla. Pero claro. ¿Y de dónde sacas tanta información? Todas esas cosas que decís viene de acá, del entusiasmo. Espíritu ¿Nunca supe Santo. todo esto? Es el Espíritu Santo, sí, qué sé yo, no sé, qué sé yo, a mí, Leo, a ver, yo todos los días cuando vengo a la oficina escucho el audio que
me manda Josefe, que nos manda todo el equipo 9, y escucho todos los días el Evangelio. Hay algún cura que me parece excelente, y es Rodrigo Aguilar. Sí. Y bueno, a veces lo escucho 2 o 3 veces el mismo audio, hasta que llego a la oficina y me lo quedo rumiando. Y cuando a una de mis hijas, a la única que queda ir al colegio conmigo, pobre, le toca compartir el viaje, la mano. Y entonces ahí empiezo a hablar de todas estas cosas y van decantando. Yo creo que, a ver, a mí esto del Efatá, del ábrete, para mí lo de la unidad es una conexión consciente, ¿no? Es decir, es intencionar realmente esta unión con Dios. Y les digo, honestamente, hace unos meses atrás estaba viviendo en una insensibilidad espiritual que no sentía nada, ¿no? Y de pronto, que Jesús me regala todo esto, la verdad, a mí me emociona hasta las lágrimas. Estar en contacto y ir en el auto hablando, con todos ustedes, los que ya me conocen yo hablo solo en el auto con Jesús, ¿no? Y así van decantando algunas cositas. A laburar arranca a las 3:30, 4 de la tarde, más o menos, ¿no? Claro, Sí. Y a las 5 ya pegó la vuelta, ¿viste? A tomar el tecito, ¿viste? Que Leo, nosotros en nuestro escudo del colegio dice no tengan miedo. Está puesto, ¿no? Como reflexión es básico, es profundo el tema ese de Jesús, ¿no? No tengan miedo. Sí. Y ahí, bueno, yo me acuerdo en el entretiempo 1, vos, Juancito, te acordarás, creo que fue Enrique Guía el que hablaba que hay como 2 grandes emociones en la vida, que es el temor y el amor. Y muchas veces pensamos que la contracara del amor es el odio, pero muchas veces, en realidad, si uno se pone a pensar, todas estas emociones que juzgamos negativas, que para mí en realidad, como les decía, no lo son derivaciones del temor, ¿no? Claro. Pero sí, es un tema vastísimo, muy rico. Y hay un libro de Carlos Vallés, que es un jesuita, que el libro se llama No temas. Yo lo leí hace mucho y estuve tentado, pero ya se me iba a hacer demasiado largo, de leer el prefacio, que le tiro el concepto nomás para no hacerla demasiado lunga. Él relata que él vivía en la India, ¿no? Y no sé si sigue viviendo. Y él iba por el campo en bici, y en eso disfrutando del campo, y qué sé yo, y a partir de un momento determinado percibe que algo estaba pasando, y había cambiado la sensibilidad en el campo, ¿no? Y en eso advierte que había una cobra que estaba acechando a un pajarito que estaba en un árbol, ¿no? Y la cobra lentamente se iba acercando al árbol, y el pajarito quedó totalmente aterrado, inmovilizado, y no podía volar. Y él, van que a mí un minuto, lo tengo acá el libro. Vamos todavía. Bienvenido. El wiki espera, Prendió la moto. Bienvenido a Leo. No, pero es un segundo, se juro. Prende el fuego, Fede, prende el fuego. Para que yo leo, mientras Leo lo busca, yo hago un pase. Nos pasó en el entretiempo 15 que Leo tenía la charla de 45 minutos y cuando iba a 1 hora y media le pedimos que redondeara, digamos. Parece si vamos redondeando. Sí. Después de haberle criticado a Fede que esto era un enlatado, que tenía un formato y que tenía que cortar a los 40. Claro, Fede que está tan loco como él, digamos. Pero bueno, claro. Bueno, ya le hice la introducción, pero la parte que es muy linda, como para que se lo lleven como imagen, dice: el pájaro tenía alas, pero no podía volar. Tenía voz, pero no podía cantar. Estaba helado, rígido, hipnotizado. La serpiente sabía su poder y había pronunciado su hechizo. La presa ya no podría escapar, aunque tuviera el cielo entero abierto a su carrera. El miedo atenazaba al pájaro.
Y lo que dice en el libro, dice, eso es lo que quiero transmitir en este libro, es despertar la brisa para que huele el pajarillo. Este es el libro. Qué bueno. Sí, Leo. Bueno, ahora sí, listo. A comer el puchero. Gracias, No, el whisky primero, después el puchero. Sí, por favor. El whisky primero. Gracias a Gracias, todos. muchachos. Gracias, Leo, querido. Gracias, Chao, Leo. un placer.